Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar nuestra primera hoja con la, pues con nuestra materia, ¿cierto? Historia. La segunda hoja que vamos a tener es la de nuestro primer trimestre. Ustedes van a dejar espacio allí para hacer esa marcación. Y nuestra tercera hoja, en nuestra tercera hoja va a estar el plan trimestral de historia. Nosotros ya tenemos el plan trimestral de historia. Sí, profe. Exacto, entonces ahí tenemos nuestro plan trimestral para los chicos que estaban allí pendientes. Entonces tenemos nuestro plan trimestral que es de la siguiente manera. Meta de comprensión, ¿cierto? Que es el estudiante abordará la historia y la geografía desde los procesos de población de la Tierra, ahondando en la historia social, política y cultural de América. Eso significa que vamos a saber cómo se pobló la Tierra y cómo se pobló América, ¿vale? De dónde aparecieron los seres humanos que hay en América, ¿cierto? Profe, pero eso no es de la otra materia. Hoy tenemos historia. Profe, Ok. ¿ya escribimos eso, no? No, creo que ya tenemos esto en el El cuaderno. de historia fue el Profe, que ya lo tenemos. copiamos la clase anterior. Sí, ¿se acuerdan? El día viernes tuvimos una horita. Sí, me acuerdo. Sí, me Exacto. acuerdo. Yo les dije que teníamos 2 horas, una el viernes y hoy lunes tenemos la otra. Entonces hoy vamos a continuar con nuestra clase de historia, ¿vale? Entonces esto es solamente para recordar. Yo creo que todos ya tenemos nuestro plan trimestral en los cuadernos, Sí. ¿cierto? ¿Hace falta alguien que no tenga algo? ¿A alguien le hace falta alguna información? ¿No? Perfecto. Entonces, No, profe. dime, Mario. No, profe, no quiero decir nada. Ah, ok, listo, vale, no te preocupes. Bien, entonces tenemos nuestro plan trimestral, tenemos esta información, nuestros desempeños, comprender los procesos de poblamiento de la Tierra y el poblamiento de América, ¿cierto? Y vamos a saber cómo se pobló la Tierra. Y después vamos a diferenciar y escribir las teorías de poblamiento de América. Vamos a saber cómo fue que llegó el hombre a América, qué han dicho los científicos, qué han dicho las personas que han estudiado todos esos hallazgos arqueológicos. Es más, ¿cómo sabemos nosotros que hubo personas antiguas en América? Todas esas cosas las iremos descubriendo en este curso. La ruta temática, que son los temas que nosotros vamos a ver en modo de recorderis, son ruta temática y poblamiento de la Tierra. ¿Listo? Ese poblamiento de América que es supremamente importante porque nosotros somos de ese continente. ¿Vale? Esa es nuestra ruta temática. Para el día de hoy, entonces, chicos, vamos a ver y vamos a empezar con un video, ¿cierto? Vamos a ver un video y después de ese video vamos a tener que hablar. ¿Listo? Vamos a hablar sobre lo que vimos en ese video. Voy a hacer preguntas, así que tienen que estar ustedes supremamente atentos a lo que nos diga el video. ¿Listo, chicos? Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes. Por favor, me avisan cuando estén viendo la pantalla. Listo, profe, ya veo la pantalla. No, ya se está viendo la pantalla. Perfecto. Vamos a esperar aquí. Pero lo primero que vamos a hacer es conceptualizar algo que no sabemos qué es. Está lloviendo esto aquí.
Perfecto. Hay dos que me gustan, que son estos dos. Listo. Nos vamos con... Ese, profe, ese, el segundo, el segundo. Sí, profe. Listo, son dos, listo, bien. Vamos a ver el segundo. Profe, el segundo porque se trata de... Listo. Entra a Mercado Libre y elige que te llegue en 24 horas. Gratis. Listo, ya se terminó el video. Vamos. Listo, esperemos que cargue esto. ¿Qué es la historia? La historia es la ciencia que estudia y nos explica quiénes eran, cómo vivían y qué hicieron las personas en el pasado. De la misma forma que conocer la historia de nuestra familia nos permite saber quiénes son cada uno de los miembros que la componen, cuándo vivieron y qué hicieron, conocer la historia nos permite saber quiénes fueron, cómo vivieron y qué hicieron los seres humanos en épocas pasadas. ¿Quiénes estudian la historia? Gracias a una serie de personas conocemos la historia. Estas personas son historiadores e historiadoras. Se dedican a investigar el pasado y analizar los acontecimientos que han ocurrido a lo largo del tiempo. El trabajo de historiador se parece un poco al de detective. Debe analizar el escenario donde ha ocurrido un hecho histórico y buscar las pruebas para saber qué es lo que pasó allí. Cuando los historiadores tienen que buscar, encontrar o recopilar información, en muchas ocasiones necesitan de la colaboración de otros científicos, por ejemplo, los arqueólogos y de los geógrafos. Los arqueólogos proporcionan a los historiadores información sobre los restos materiales que los seres humanos han elaborado hace muchos miles de años, como por ejemplo cerámicas, herramientas, armas, esculturas, pinturas. El lugar donde los arqueólogos encuentran estos restos se llama yacimiento. Los yacimientos están generalmente bajo tierra y es necesario excavarlos cuidadosamente para no destruir los restos que se pueden encontrar allí. Los geógrafos proporcionan a los historiadores información sobre los lugares en los que los seres humanos han vivido en distintas épocas. ¿Qué son las fuentes de la historia? Para estudiar el pasado es necesario observar, leer e interpretar los restos que han dejado nuestros antepasados. Estos restos reciben el nombre de fuentes históricas. Las fuentes históricas dan pistas a los historiadores y les permiten interpretar los sucesos de la época que están investigando. Las fuentes históricas pueden ser escritas y no escritas. Cuando son fuentes escritas podemos encontrar los textos que se conservan del pasado. Personal, una carta, un libro. Las fuentes no escritas son muy variadas. Encontramos tres tipos: fuentes orales, fuentes gráficas y fuentes materiales. Las fuentes orales son, por ejemplo, una canción, una historia o una entrevista. Las fuentes gráficas son, por ejemplo, una fotografía o una pintura. Y las fuentes materiales son una herramienta, un vestido, un juguete, un arma, un edificio. Listo. Bien. Vamos a dejar hasta allí un momentico el video y les voy a preguntar a las personas que están, por favor, no olviden prender su cámara. Profe, qué pena, es que yo tuve
problemas con el internet. Vale, listo, Álvaro. Espero que... Vale, estamos retomando la clase de... sí, estamos retomando la clase pasada sobre el plan trimestral y ya empezamos entonces a averiguar qué es la historia, ¿no? Entonces les voy a preguntar, por ejemplo, a María Paula Ardila. María Paula, para ti, ¿qué es la historia? Para mí la historia es como No necesitas decirnos algo súper wow o súper elaborado. No pasa nada. Dime una palabra que se te venga a la cabeza por historia. historia es como historia es como todo. Profe, la historia es de repaso de hechos que sucedieron. Exacto, hechos que sucedieron. Sara. La historia es como la historia de lo pasado. Historia de lo pasado, o sea, estamos mirando el pasado. Salomé, para ti, ¿qué es la historia? La historia para mí es lo que sucedió cuando los antepasados cavaban sus tesoros en la tierra. Bien, entonces historias donde personas escondieron sus tesoros. Simon, ¿qué es la historia? Bueno, para mí la historia es algunos hechos que vivieron los antepasados, que por ejemplo las edades, como pudo la piedra, la edad, la rueda, todo lo que vivimos, la historia, por eso se llama historia, lo que antes de nosotros, porque nosotros nacimos y vimos un computador, un internet, un teléfono, un juguete y no sabemos más. Y antes no había nada de eso, había solo una rueda de piedra. Genial. Ok, vale, bien, muy amable, Simon. Interesante. Bueno, ahora mencionando y viendo el video, ¿quiénes son los que proporcionan toda esta información histórica? Ahí los mencionaron, son dos. Sara. ¿Los científicos? Científicos, muy bien, son los científicos, los arqueólogos y los geógrafos. Muy bien, María. Exactamente. Antropólogos y geógrafos, ellos son los que dan toda esa información, ¿cierto? Dana, en el video nos mostraban que habían varias formas de hacer historia. ¿De dónde nosotros contamos esas historias? ¿Por qué? ¿Cuál, Dana? Dime, Dana. ¿Cuál, Dana? Ok. Dana, a ver, Dana Isabela, y después le hago una pregunta a Dana Melissa. Dale, Dana Isabela. ¿Cuál pregunta? ¿De dónde se saca toda esa información? ¿De dónde son esas fuentes históricas? ¿Recuerdas? Si no recuerdas, tranqui, no pasa nada. Dices, profe, no me acuerdo y no pasa nada. No me acuerdo. Listo, bien, tienes que estar atenta. Dana Melissa, ¿de dónde sacan las fuentes históricas los historiadores? Ahí el video lo decía lo último. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No, profe, no me acuerdo. Bien, hay que estar atentos a los videos, ¿listo? Yo hago preguntas siempre en los videos, así que toca estar viéndolos. Y resulta que las fuentes, ¿alguien sabe de dónde vienen esas fuentes? ¿Alguien sabe? Pues, creo que por un... Sí, pero bueno, pues Dime, Sara, habla duro.
Pues es que no estoy segura. No importa, dilo, no pasa nada. No hay respuesta correcta o incorrecta. Profe, yo lo puedo decir, es que... Espera que Sara está hablando y después vas tú. Sara. Bueno, es que no sé si se refiere con esto, que un ser humano construyó algo y lo puso ahí en el agua. Ujú, sí, puede ser, muy bien. Entonces las historias se cuentan o tenemos un registro ¿Para qué histórico. sirve la historia? Uy, esperen. Consejos que vienen desde tiempos Ya. De documentos o textos escritos, ¿cierto? O de hallazgos como puntas de lanza, dibujos, pinturas, ¿cierto? ¿Quién más va a decir otra cosa? Bien, esas son las fuentes históricas. Bien, chicos, vamos a ver para qué sirve la historia. ¿Alguien sabe para qué sirve la historia? Investigar todo el pasado. Bueno, para entender qué pasó en el pasado. para entender qué pasó en el pasado. ¿Para qué más sirve la historia? Profe, tú decías que yo seguía primero. Dale, Álvaro. La historia es como los que nos hizo saber el pasado, saber lo que pasó en el pasado. Saber qué fue lo que pasó muy bien y entender por qué hoy somos como somos, ¿cierto? Bueno, chicos, les voy a pedir el fa que coloquen sus cámaras a los que la tienen apagada. Bueno, entonces vamos. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó? Listo, vamos a ver entonces el siguiente video que tengo para la clase de hoy y es entender para qué sirve la historia, ¿vale? Vamos a esperar que cargue y le vamos a dar. muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. Listo. Nos vamos con el ¿Para video. qué sirve la historia? Consejos que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. Pero ¿nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda, nuestra capacidad de aprender es enorme. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué no aprendemos a ser justos? ¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con todos los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de la vida algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia, es probable que la imaginemos como una simple narración muy larga, en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad, la historia es importante en nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una historia más grande. Lo que hacemos a diario está condicionado por todo lo que pasó antes y esas actividades también van construyendo la historia todos los días. Por otro lado, la historia forma parte de nuestra vida porque la aprendemos en las escuelas, aunque esas dos historias no parecen juntarse siempre. El contarse historias unos a otros para compartir experiencias vitales es un proceso esencial para comunicar y recrear de todos esos valores, costumbres y significados que llamamos cultura. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera. Las fuentes de la historia son muchas y diversas, que van desde el propio hogar, la escuela, medios de comunicación, iglesias y más. Fuentes con distintos enfoques y estilos, y también con diferentes intenciones. Cuando la historia, ya con mayúsculas, se vuelve propiedad de las instituciones, se convierte en un instrumento de poder. Por eso, lo más común es que la difusión del conocimiento histórico responda a los intereses de quienes difunden o se proponen enseñar su versión de la historia, ya sea en la escuela, la televisión u otros medios. Por eso, la historia que se escribe para los libros escolares suele ser muy diferente a la realidad. Entonces, ¿es posible encontrar respuestas en la historia? ¿Respuestas 100% ciertas? No.
pero sí experiencias que pueden explicarnos cómo actuamos a diario y en el futuro, referentes que debieran ser tomados en cuenta en cada decisión que tomamos. Enterarnos de que lo que sabemos de historia puede no ser 100% cierto nos ha confundido más. Si es así, ¡excelente! La historia con sus modos de escribirla, difundirla y aprenderla se nos presenta como un proceso confuso y complejo, plagado de opiniones, inconsistencias y contenidos no siempre confiables. Hay que desconfiar de las historias que se presentan como las únicas verdaderas, conocer otras versiones, siempre sabiendo que lo único seguro es la incertidumbre. Y estar seguros de esa incertidumbre ya es una certeza de la que podemos partir. Curiosamente. Bien, chicos. Ese era nuestro segundo video, ¿cierto? De saber para qué sirve la historia, ¿vale? Entonces yo les voy a dar un ejemplo para que este video quede más claro. Resulta que una vez Sara Sofía Ortiz iba caminando por la calle que dirigía hacia el colegio. Ella decidió irse caminando. De repente, en la finca del señor Eduardo apareció un toro. Ese toro era un toro bravo, era un toro enorme, con unos cachos que medían aproximadamente 1 metro cada uno. Impresionante. Entonces, Sara Sofía Ortiz pasó por allí y dijo, ella iba hablando... Empezó a gritar. No, ella iba hablando con su amiga por teléfono y pronunció la palabra rojo. Y resulta que este toro que estaba en la finca, ¿cierto? Empezó a perseguirla, ¿cierto? Después, el señor Juan Manuel Lozano se encontraba también caminando hacia la escuela y también iba hablando con su amigo. Él tenía una camiseta roja y le dijo, es que hoy me puse una camiseta de color rojo, y resulta que el toro volvió y empezó a correr detrás de Juan Manuel y lo sacó corriendo. A ver, vamos a preguntarle a María Paula. María Paula, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Qué encontramos de parecido en esas dos historias? Que los dos iban con ropa roja. No. No, muy Y que bien. el toro los persiguió a los dos. El toro los persiguió a los dos. Bueno, eso es algo que está ahí. A ver, te escuchamos. Que los dos dijeron rojo. Entonces, por eso es lo que es. No. Eso es lo que está en común y el toro empezó a perseguirlos. ¿Será que si Sara cuenta esa historia y Juan Manuel Lozano cuenta esa historia, nosotros cuando pasemos por la finca del señor Álvaro, vamos a decir la palabra rojo? No, profe. Pues No. no, porque ya sabemos que pues eso le pasó a Sara y a Juan Manuel. Claro. Entonces, Tomás Peña, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas? Bien. Entonces, Tomás, ¿será que la historia nos sirve para algo? Tomás. Tomás. Peña. Sí. Sí, claro, nos sirve para varias cosas. Mario Bareño. En este caso, Mario, ¿para qué nos serviría la historia? Para saber lo que ha pasado, o sea, para saber lo que pasó antes de que, o sea, para aprender de el antes, o sea, del pasado. Para aprender qué fue lo que pasó antes. María, ¿para qué nos sirve?
la historia Para- de la situación. Para lo que dijeron, antes saber qué pasa y no decir rojo al pasar por esa finca. Muy bien, todo lo que ustedes están diciendo es excelente. Entonces, la historia, chicos, a nosotros nos sirve para poder tener, ¿cierto? Claro, algunas cosas que hemos hecho y que no volvemos y que no debemos volver a hacer, para protegernos, para tener una mejor vida, ¿cierto? Para evitar riesgos, y no solamente a nivel personal de cada uno, sino a nivel mundial, a nivel del país, a nivel del continente. Pero, profe, Cuéntame. donde vivo hay muchos toros, donde vivo hay muchos toros, entonces puede ser, algún día va a poder hacer verdad esa historia y me encontró a Juan Manuel y después puede hacer la real la historia. Claro, Sara, se puede. Esas historias se las deben ustedes contar a sus compañeros para que no vuelva a pasar lo mismo. Álvaro, te escucho. Tienen que decir rojo para que mi torito los persiga y se alimente. La idea es que aprendamos de la historia y que no cometamos errores que ya hemos cometido antes, porque ¿qué sirve que Sara nos haya contado su historia y Juan Manuel Lozano nos haya contado su historia si el día de mañana Sammy Maecha llega y pasa por la finca de Álvaro y dice rojo? ¿O qué tal Isabela pasa y diga rojo? Entonces, eso es lo que debemos aprender de la historia, a no cometer los mismos errores. Y después un montón de toros me persiguieron, tristeza total, F por mí. No, pero esto es una historia que yo me acabo de inventar como ejemplo para que sepamos qué es la historia y para qué nos sirve. ¿Listo, chicos? Por eso yo dije un ejemplo, yo dije, ¿eso es un ejemplo? ¿Sí o no? No sé. Sí, es verdad. Bueno, chicos, esa es nuestra clase del día de hoy. Todavía no tenemos ninguna tarea, todavía no tenemos nada. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos hoy a consignar en nuestro cuadernito rápidamente 3 cosas que vimos, ¿cierto? Esas 3 cosas son fuentes históricas, ¿cierto? Vamos a tener otra que es muy bien, entonces tenemos esas fuentes históricas y tenemos Dime, Salomé. Profe, la fecha. Bueno, sí, La chicos. fecha. Muy bien, tienes toda la razón. Acá tenemos fecha. Ahí no es. Aquí arriba. Fecha 8 de febrero, ¿cierto? Y tenemos UTP número 1. Hoy completamos nuestra UTP número 1. Y vamos a ver de esas fuentes históricas, vamos a hablar de esas fuentes históricas. Las fuentes históricas pueden ser orales, pueden ser escritas, pueden ser gráficas, ¿cierto? Y esas fuentes históricas en nuestro cuento, ¿quién y cuáles serán? ¿De dónde sacamos fuentes históricas? ¿Saben qué es una fuente oral? Fuente histórica oral son los cuentos. O sea que lo que hizo Lozano, el señor Lozano y la compañera Sara fue contarnos a través de la oralidad de nuestro diálogo. Oralmente nos contaron esas historias, ¿cierto? Entonces la fuente histórica que nosotros estamos utilizando es una fuente oral. ¿Cuál será la fuente escrita? Pues la que está escrita, exacto. Dijeron, no dijeron, sino van a contar esa historia, pero la escribieron en una hoja. Exacto, en una hoja o en una pared. ¿Y cuál será la historia gráfica? La que tiene que...
La gráfica, la historia gráfica, ¿cuál será? La que tiene imágenes. La, La que tiene dibujo, La que está dibujada. exacto, muy bien, la que está dibujada, la que está pintada, la que está a través de, por ejemplo, una escultura, ¿cierto? Esas son las fuentes gráficas. Entonces recordemos, las fuentes históricas son orales, escritas, gráficas, ¿cierto? Vamos a ver otra. Profe, si nos vuelve a sacar la reunión, ¿nos volvemos a conectar? Todavía quedan 3 minutos, pero sí, nos debemos volver a conectar, ¿listo? Para cerrar la clase y llamar a lista. Ustedes saben que eso es lo último que hacemos. Sí, es que es muy importante llamar a lista porque aunque tomes nota no te va a incluir, ¿cierto? Exactamente. Bueno, tenemos otra que es el paisaje. ¿Será que un paisaje es capaz de contarnos una historia? Sí, profe. ¿Cómo nos contaría una historia un paisaje, Dana? Cuéntame. Yo, profe. Bueno, vamos a darle la palabra a... A mí. Está cerrado el micrófono. A mí, profe, a mí, a Simón. Dale, dale, te toca. Simón, dale. Un paisaje nos muestra su historia, que antes era solo un pasto y luego fue creciendo y en este lugar crecieron árboles muy bonitos y aquí construyeron esto y el atardecer y todo eso sería la historia porque todo nace pequeño, un pasto pequeño se puede convertir en una jungla gigante. Ok. Pero Sara Marín, Dale, Sara. la historia depende del dibujo que hagan, ¿no? ¿Depende de qué, Sara? Del dibujo que hagan. Sí, muy bien. Sí, dependerá de cada uno de cada una de la historia que se cuente. Entonces, por ejemplo, si hay un campo, bueno, dale, te escucho. ¿Alguien levantó la manita? Ah, no, ya no. Si, por ejemplo, hay un campo de batalla, ¿será que un campo de batalla nos puede contar una historia? El paisaje de ese campo de batalla podrá contar. ¿Será que en ese campo de batalla, a ver, Sara, te escucho, Sara Sofía Ortiz, te escucho. Nos vamos a conectar. En los paisajes te pueden enseñar cosas maravillosas. Por ejemplo, puedes ver los árboles, las montañas, te pueden enseñar cosas, algo así, ¿no? Sí, nos pueden enseñar cosas, claro. Toca ver qué es lo que nosotros estamos investigando para saber qué nos quieren enseñar. Por ejemplo, si hay una batalla en un campo de batalla, valga la redundancia, nosotros vamos a encontrar que ese campo de batalla va a tener unas marcas. ¿Será que yo voy a encontrar balas por ahí, por ese campo de batalla? ¿Será que yo puedo llegarme a encontrar